La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a conversar y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, con Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas de Perú. Ricardo, qué gusto saludarte. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable. Buen día. Buen día, estimado Pepe. Ustedes han expresado a través de un comunicado de manera enérgica, han rechazado este informe preliminar de la misión de alto nivel de la OEA, ¿no? Que acuña un término. Tú tienes bastantes años siendo corresponsal internacional, ¿no? Has recorrido diversas latitudes, ¿no? ¿Este término lo has escuchado en alguna oportunidad sobre libertad de expresión? Bueno, en lo que se refiere a la materia de libertad de expresión, no. Pero sí lo he escuchado como una especie de neologismos. Así es. Por ejemplo, cuando dice, esta persona está sobrealimentada, ¿no? Entonces, es como si acá hubiese una excesiva libertad de prensa, una excesiva libertad de expresión. Este es el mejor de los mundos para la misión de la Organización de Estados Americanos y llama la atención porque conseguir una cita para estar en esta reunión de la OEA en la que estuvimos 6 gremios de la prensa representados, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad, la Sociedad de Radio y Televisión, la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas y de Contrabando, una institución que dijo representar al periodismo alternativo. La verdad es que nos sentimos súper asombrados acerca de los resultados y el informe de los hallazgos de esta misión. Hagamos un ejercicio rápido, Ricardo, y ayúdanos, por favor. ¿Cuáles son los temas centrales en cuanto a libertad de expresión que se le plantearon a la OEA, que ha omitido en su informe? En primer lugar, las afectaciones. Las afectaciones que vienen ocurriendo desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo. Documentamos más de 110 afectaciones a la libertad de prensa y expresión, no solamente a través de los comunicados, sino también enumerándolas, porque alguno de los cancilleres nos dijo, a ver, ¿cuáles son esas afectaciones? Y entonces empezamos a individualizar los casos en la medida que fue posible, pero sí los separamos por grupos. Por ejemplo, la utilización de las fuerzas del orden para evitar que los periodistas accedan al jefe del Estado. Acaba de ocurrir hace también unas pocas horas, para evitar unas declaraciones del presidente Castillo. Luego, los discursos hostiles del presidente y otros altos dignatarios contra la prensa en lugares y escenarios públicos. También la utilización de portátiles para vejar, humillar, arrojar monedas a la prensa. Es decir, todas estas situaciones, más allá de los empujones, empellones, secuestros de periodistas y toda esta suerte de irregularidades que se han documentado a lo largo de este tiempo, entonces sirvió para que nosotros fuéramos como alguien que va al médico a buscar un diagnóstico certero acerca de la enfermedad que atraviesa y resulta que te dan pues una apreciación totalmente alejada de la realidad. Y el otro tema que ustedes señalan en el comunicado, que también le han planteado, y esto no ha sido tomado en consideración por la Organización de Estados Americanos, la poca apertura que hay de parte del gobierno con la prensa, y un hecho insólito. ¿Desde hace cuánto tiempo el presidente no hace una declaración abierta a los medios? Ese fue un detalle que se lo enfaticé a los cancilleres de Guatemala, Ecuador y Uruguay que estuvieron presentes en esta ronda de conversaciones. Les dije, aquí en el Perú, el presidente de la República, en lo que va de su gobierno, no ha ofrecido una sola conferencia de prensa a la prensa nacional, una sola a la prensa internacional, y ya todos sabemos que acabó entre capazos porque hubo un desmentido también de la Asociación de Prensa Extranjera cuando se quiso sostener que los periodistas o corresponsales extranjeros habían solicitado una entrevista exclusiva para ellos sin presencia de la prensa nacional. Es decir, entonces esta es una situación totalmente atípica, algo que no se ha visto en mucho tiempo. Graficamos esta situación citando, por ejemplo, aquel informe de la Sociedad Interamericana de Prensa cuando relata
que hoy en el Perú se vive el peor momento de la libertad de expresión, como no ocurría hace 20 años, y nos trasladamos en esa época a los tiempos también del Fujimorismo, de ese Fujimorismo duro que anuló y eliminó las leyes de los periodistas, que le cortó las rentas a los colegios de periodistas y que cometió una serie de estropicios. Y nos trasladamos todavía más atrás en el calendario a aquellos tiempos de la revolución de los generales Juan Velasco Alvarado y además Francisco Morales Bermúdez, etapas que han marcado todos estos momentos oscuros de la libertad de expresión en nuestro país. Ahora, Ricardo, no deja de llamar la atención lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Recientemente, en una reunión de la SIC, la Sociedad Interamericana de Prensa, colocó en el mundo la situación en la que se encuentra la prensa en el Perú. Y ese detalle, que debería ser un detalle gravitante para un informe, como una misión de alto nivel de la OEA, no ha sido ni siquiera tomado en cuenta. O sea, me parece que allí sí hay una clara visión subjetiva de mirar la realidad de lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Hay un claro sesgo, ¿no?, por intentar, y yo lo voy a decir, manipular a través de un informe la realidad que se vive en el país. Bueno, en efecto, tú lo has dicho, no solamente la Sociedad Interamericana de Prensa, también el Colegio de Periodistas concurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunió con el señor Pedro Vaca, relator especial de la libertad de expresión de esta entidad. Esta institución internacional también emitió un informe preliminar que estuvo más cerca de la realidad. Si bien es cierto que tampoco no satisfacía, digamos, las expectativas que tenemos los periodistas y comunicadores que trabajamos en el país. Y luego teníamos que esperar el informe final de esta comisión, que hasta ahora nunca se ha producido, lo cual nos llama poderosamente la atención. Por ese motivo, cuando yo hablé con los cancilleres en representación de los periodistas colegiados del Perú, les dije, nosotros ya hemos gestionado este tipo de cosas ante la Comisión Interamericana, hoy lo hacemos con ustedes y esperamos que en realidad el diagnóstico que ustedes emitan sea el más adecuado a efecto de poder dar un golpe de timón al manejo de la libertad de expresión en el Perú, que como saben ustedes es un derecho fundamental no solo del Perú, sino de todas las sociedades, incluso de los gobiernos que ustedes representan. Pero nada, eso lamentablemente ocurrió. Y lo otro, Ricardo, que no deja llamar la atención, ¿no? La OEA presenta que vivimos una situación de confrontación, de polarización política, ¿no? Pero no detecta ninguna amenaza contra la prensa. Un hecho de verdad bien paradójico, ¿no? Esa interpretación, ¿cómo entender esto? Efectivamente, mira, dentro de todas esas afectaciones, los documentos que entregamos muestran también el caso bastante visible y que tuvo connotación internacional relativo a este secuestro de periodistas de Cuarto Poder y que hasta ahora ni siquiera ha habido una identificación de los responsables y menos aún una sanción. Naturalmente eso es una punta del iceberg, pero sobre todas las afectaciones que han ocurrido no hubo ninguna apreciación. O sea, en realidad sentimos que, de acuerdo a este informe, Perú debe sentirse afortunado porque está en el mejor de los mundos, pero lamentablemente los señores de la OEA que han llegado aquí a nuestro país han emitido un diagnóstico que no corresponde a la realidad, ni siquiera de sus propios países, que ni siquiera, digamos, se acerca a los estándares que rigen el ejercicio profesional del periodismo y la comunicación en sus propios países y otras naciones democráticas. No estamos hablando, por supuesto, de Venezuela, no estamos hablando, por supuesto, de Nicaragua. Estamos hablando de la comunidad hemisférica representada en la OEA que llegó al Perú para buscar una solución y conjurar una crisis que tiene mucho tiempo dividiendo y polarizando a los peruanos. Y lo más reciente, que en realidad engloba un poco que, como tú mencionabas, que los altos dignatarios en el país atacan permanentemente a la prensa. Ya no solamente el caso del señor Aníbal Torres Vázquez, lo más reciente, lo de la señorita Betsy Chávez, ¿no?, que se dirige a la prensa y dice, habla de sicarios de la prensa, ¿no?, que es un término bastante duro, un término bastante despectivo, ¿no? Y cuando se le pide una explicación en una conferencia, simple y llanamente se trata de refugiar en el informe de la Organización de Estados Americanos. O en su opinión. Sí, es o en su opinión. Así es. Es mi opinión.
Y la opinión, por supuesto, no está penalizada, pero sin embargo una opinión te dice, te retrata como eres. Entonces, eso es lo que nosotros reprochamos, y también hemos cuestionado esta falta de apertura del gobierno con la prensa, porque cuando hablamos de ese tema con la misión, le dijimos pues que, por ejemplo, en la mayor parte de los casos, Palacio de Gobierno no tiene una agenda presidencial. Los periodistas muchas veces tienen que estar en las inmediaciones, esperando que llegue algún ministro, pidiendo por favor que un ministro se acerque. Vamos a ver si hay suerte, dependiendo de los temas de coyuntura que se estén tratando. Por supuesto, si hay temas álgidos, los ministros no se van a acercar. Se intentó hacer, digamos, una rueda de prensa de Consejo de Ministros en la que los ministros respondían preguntas, pero esta también fue rápidamente infestada por la llamada prensa alternativa. Entonces, en realidad, no se respetan los estándares de comunicación. Ahora, claro, este no es un asunto también que sea competencia exclusiva del gobierno, ¿no? También hemos cuestionado al Congreso por tratar de llevar a cabo un proyecto de ley que penaliza a los operadores judiciales, como también lo hizo últimamente el gobierno. O sea, la prensa en nuestro país se encuentra bajo un asedio permanente. En realidad muy preocupante este informe de la OEA, y tal como ustedes lo señalan a través de este comunicado, el Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo, totalmente sesgado y fuera de la realidad, ¿no? Y lo único que queda es seguir bregando, seguir trabajando, ¿no? Y que la prensa haga su trabajo, ¿no? Como siempre lo estaba haciendo. Porque también hay otra cosa que hay que relevarlo, ¿no? Lo que se conoce en el Perú es por el trabajo de la prensa y por el trabajo del Ministerio Público. Eso hay que reconocerlo abiertamente. Si no, estuviéramos seguramente desconociendo todos estos hechos de escándalo, presuntos hechos de corrupción, Ricardo, ¿no? Pero ese hecho, incluso que es tan importante porque el periodismo de investigación permite, digamos, acabar con el secretismo de Estado, permite que la población conozca los casos de corrupción que hoy se ventilan, digamos, a nivel del Ministerio Público y Poder Judicial. Pero en este informe de la OEA, un poco más, y se dice que los periodistas son culpables porque sus investigaciones, que no tienen el asidero correspondiente, permiten que los operadores judiciales abran procesos a los actores políticos. Es una cosa de lo más jalada de los pelos. Increíblemente, y yo jamás esperé que un informe de una comunidad hemisférica pudiera citar, digamos, sus apreciaciones en base a la tercerización de opiniones, porque ellos dicen, no dicen ellos, la OEA opina tal cosa, no, ellos dicen, hay actores que nos han dicho esto, que nos han dicho esto, que nos han dicho esto, pero le dan más peso a lo que le han dicho esos actores, verbigracia, lo que les han dicho los representantes del gobierno. Ricardo Burgos, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo, muy amable. Buen día. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.